Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Miguel Urrutia Montoño, quien nos va a colaborar acerca de un trabajo en macroeconomía financiera que está bajo la tutoría del profesor Andrés Bernaza Páez acerca de la economía colombiana en los últimos 15 años. También queremos agradecerle al profesor Miguel Urrutia por la oportunidad que nos ha brindado y pues el tiempo prestado hacia nosotros. Cuente, ¿qué les interesaría discutir? Bueno, pues iniciando, tenemos una pregunta que es desde el punto de vista de la Comisión Técnica Tributaria que pues ha nombrado el presidente Santos para hacer la reforma tributaria para el 2016, ¿cuáles son las estrategias que la Comisión Técnica y el Gobierno pues va a implementar para que esta reforma sea más progresiva y que ayude a gravar a los capitales exentos y que tienen estos beneficios, porque estos capitales hacen de que el recaudo tributario no sea inferior a lo que se espera y pues ayuda a que se presente lo que sea la evasión y la ilusión fiscal. A ver, la comisión resolvió que en términos de referencia el objetivo de la reforma tributaria era, por un lado, generar los ingresos tributarios necesarios para el crecimiento económico colombiano. La economía colombiana es una economía mixta, sector privado, sector público, y el rol del gobierno es importante, muy importante, y ha crecido mucho. El rol del gobierno ha crecido a medida que han aumentado los compromisos después de la Constitución de 1991 de garantizarle educación a todo el mundo, salud a todo el mundo, apoyo a las madres y a los niños menores de 7 años. Entonces el rol del Estado ha crecido mucho, el tamaño del Estado ha crecido porque las funciones del Estado han crecido. Y el gasto del Estado se hace con impuestos, solo se puede hacer con impuestos. Entonces hay que recaudar por un lado y gastar en beneficio de toda la población por el otro lado. Y hay que recaudar bien, en el sentido de que todo el mundo pague según sus posibilidades. Y entonces una de las reglas es que realmente los impuestos afecten a la gente según sus posibilidades. Entonces los impuestos deben gravar más fuertemente a las familias más ricas y menos fuertemente a las más vulnerables. Y entonces el planteamiento que se le hizo al gobierno es ese tipo de reforma para cubrir los gastos necesarios del Estado. El gobierno decidirá qué aspectos de la reforma acepta y lleva al Congreso de la República, y a fin de cuentas es el Congreso el que tiene que definir la reforma que se haga. Bueno, teniendo en cuenta que para que el país funcione y tenga pues como su bienestar se necesita el recaudo de impuestos, pues el Banco Interamericano ha venido desarrollando un proyecto para que Colombia sea un país con altos ingresos y tenga movilidad social. Teniendo en cuenta que la evasión en impuestos en Colombia anualmente supera los 6 billones de pesos y el control de corrupción tiene un índice negativo en estos momentos, pues la confianza de los colombianos tal vez en el gobierno al recaudar los impuestos es muy poca, es mínima. Que no recauda suficientes impuestos, es lo que me dice. Sí, no, o sea, la evasión es muy alta en este momento. Sí, hay que tratar de que sea efectivo el recaudo, pero también no hay suficiente base tributaria. Por eso se requieren unos nuevos impuestos y según el estudio del BID
proponen que los impuestos aumenten en los próximos 5 años como 5 puntos del PIB, por lo menos. Y eso parece razonable como planteamiento. A muchos congresistas y al gobierno les asusta un aumento tan grande. Vamos a ver qué pasa. Exacto, esa era mi cuestión. ¿Qué tan probable es que Colombia acepte esa nueva reforma para mejorar nuestra calidad de vida? Lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. No va a tener el crecimiento deseable y se queda atrás. Es decir, la única manera de mejorar los ingresos de las personas es mejorando la productividad, y eso pasa por hacer carreteras, hacer puentes, educar, dar buena salud. Quien no haga eso no aumenta la productividad y no disminuye la pobreza. Con respecto a la conferencia que hiciste el año pasado acerca de si es Colombia un país fracasado junto a James Robinson, decías que el desarrollo económico requiere instituciones que suministren bienes públicos estatales, como la educación, infraestructura en transporte, seguridad y justicia. Pero para esto debía financiarse con impuestos. Pero además de esto, Colombia ha fallado en crear suficientes impuestos para crear bienes públicos y asimismo que haya una equidad. Se dice que en Colombia, y pues en los gráficos que tú mostrabas en la conferencia, que Colombia es uno de los países en Latinoamérica que paga menos impuestos. Se dice también que en el siglo XIX y en el siglo XX Colombia no tuvo el suficiente dinero para mejorar e invertir en el bienestar social, sino apenas había dinero para pagar a los militares. Actualmente pues no se ve como ese gran cambio, ya que para recoger ingresos se han tenido que vender algunas empresas nacionales. Un ejemplo de esto es la venta de Isagen, que se vendió pues para así recolectar ingresos. Entonces la cuestión es, ¿tú cómo crees que sería, crear un sistema tributario ideal que genere los recursos necesarios para hacer bienes públicos y asimismo que este sistema no genere controversias y polémicas por parte de los colombianos, ya que como decía James Robinson, un colega de él trató de impulsar esto, como aumentar los ingresos, los impuestos, pero lo que hicieron fue amenazarlo y ahorita está en Estados Unidos. Lo extraditaron porque pues ¿cómo hacer esto y cómo lo harías tú? ¿Cómo lo aplicarías en las diferentes clases sociales? Pues porque sería injusto cobrar los mismos impuestos que se le cobran, no sé, a los de clase alta, a los de clase baja, porque no tienen los necesarios. Por eso ingresos. tiene que haber equidad, sea progresivo. En realidad, no es la primera vez que me involucro en una reforma tributaria. En realidad estuve muy involucrado en la reforma tributaria del año 74. Y sí, había mucha gente inconforme, pero la reforma pasó y fue una buena reforma, una reforma estructural, con un nivel de ingresos tributarios menor que el actual, porque era antes de la Constitución del 91, y la Constitución del 91 creó muchos derechos económicos que antes no había. Entonces, en realidad, la proporción el tamaño del Estado en esa época era menor. Y voy a contestar tu otra pregunta, y es lo de la venta de las empresas del Estado. Yo sí estoy convencido que el Estado tiene muchas funciones, pero unas las desempeña mejor que otras. Entonces, te doy una idea. Yo no creo en los bancos oficiales, y realmente la mayoría de los bancos oficiales han quebrado por un manejo inadecuado. Pero sí creo en el sistema de vigilancia del sector financiero, y creo que en muchísimos países el Estado vigila a las entidades
entidades financieras, y estas privadas tienen un buen efecto sobre la economía. No es tan buena idea que sea el sector público el que maneje los bancos. La función debe ser asegurarse que se manejen bien. Me preguntas sobre Isagen. No veo por qué Isagen tenga que ser pública. En el mundo la mayoría de las empresas generadoras de electricidad son privadas, pero tienen que estar bien supervisadas. Y como probablemente tendremos un apagón aquí en Colombia, el tema no es porque fueran las empresas privadas, sino que falló la supervisión. Y esa supervisión pues depende mucho, entre otras, del sistema de educación, del tipo de expertos en el campo eléctrico que tenemos, y también depende de la gobernabilidad y de los procesos de supervisión. Y ya para terminar esta sesión de preguntas, terminaría con la Junta Directiva del Banco de la República. Últimamente ha tomado la decisión de incrementar la tasa de intervención aproximadamente en un 6,5%. ¿Cuál cree que son las decisiones o los acontecimientos por los cuales ellos han decidido incrementar esta tasa de intervención y realmente en qué afecta? Las crisis financieras frecuentemente, y fue el caso de la crisis del 2007-2008, frecuentemente ocurren por exceso de crédito, de que de pronto los países, por diferentes razones, comienzan a endeudarse mucho, y las familias también, y es frecuente que eso lleve a un descalabro del sistema financiero. Entonces, una de las funciones de un banco central, como el Banco de la República, es asegurarse que no hay exageración en materia de endeudamiento. ¿Y qué instrumento tiene para evitar que haya exageración? Era convencer a los bancos de no prestar tanto. Y la experiencia y la historia muestra que una manera de disminuir el endeudamiento es que cuando está muy disparado, uno sube la tasa de interés. Y al subir la tasa de interés, la gente se entusiasma menos en endeudarse. Va en una situación diferente, y es que por una u otra razón la economía comienza a no funcionar muy bien. Se produzca una recesión. Supongamos que suben los precios del petróleo en un país que depende fiscalmente de las ventas de petróleo. Pues al ocurrir eso, la gente se empobrece, la demanda en la economía disminuye, y al disminuir la demanda, disminuye el PIB, pues aumenta el desempleo y hay mucha gente perjudicada. Entonces, ¿qué instrumento puede utilizar el Banco Central en ese momento? Si la economía está fallando porque la gente no cree que haya un futuro bueno en materia de precios y de exportaciones, etc., entonces no están invirtiendo, el Banco de la República baja la tasa de interés para estimular a la gente a hacer más inversión y que vuelva a crecer la demanda agregada. Entonces se utiliza el instrumento de tasa de interés para lograr estabilizar un poco el ciclo económico. Pero los instrumentos que tiene el Banco Central son limitados. Y la economía se puede estabilizar y funcionar a un ritmo alto de manera permanente con la intervención del Ministerio de Hacienda, la parte fiscal. También los impuestos se pueden aumentar o disminuir según
cómo va la economía, si hay una recesión o si al contrario está recalentada. Hay que cuadrar la política monetaria con la fiscal. Entonces todas esas cosas afectan. Y en un momento como el actual en Colombia, en que tuvimos un choque de una disminución de los precios del petróleo, y del carbón y del níquel, y fuera de eso un conflicto interno, hay que mantener el optimismo. Gracias. Muchas gracias, profesor, por responder acerca de nuestros cuestionamientos y hacer parte de nuestro trabajo.